Castigador. Nombre real: Frank G. Castle, originalmente Castiglione. Poderes: el Castigador no tiene superpoderes, pero está en perfecta condición física y está entrenado en múltiples formas de combate armado y no armado. Es un experto estratega y un tirador de primera. Lugar de nacimiento: Queens, Nueva York, Estados Unidos. El Castigador es un hombre implacable, un soldado que lleva a cabo una guerra contra el crimen organizado. Para algunos se trata de un héroe, ataviado con su equipo negro de combate y su característico emblema con una calavera. Para otros, no es más que un justiciero con mucha sangre fría. En la guerra de Vietnam, Frank Castle fue un miembro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Su familia murió en un tiroteo y Castle continuó su guerra particular en las calles en contra de los criminales de los bajos fondos, donde aplicó las habilidades que había aprendido en el ejército. Su amplio arsenal de armamento incluye varios rifles automáticos y semiautomáticos, que paga con dinero robado a la mafia. El Castigador trabaja solo, apenas cuenta con algunos cómplices de confianza que le proporcionan armas, tecnología e información. No tiene ningún problema en usar la violencia y en asesinar para conseguir sus objetivos, lo que le ha valido una relación incómoda entre la comunidad de superhéroes que encuentra sus métodos inquietantes. Primera aparición. En su debut, Chacal contrató al Castigador para que matara a Spider-Man en el asombroso Spider-Man número 129 de febrero de 1974, con guión de Gerry Conway y dibujos de Ross Andru. Creado por el guionista Gerry Conway y los dibujantes John Romita Sr., que diseñó el traje, y Ross Andru, el Castigador había sido concebido como un justiciero contratado para matar a Spider-Man. Se hacía llamar el asesino y estaba previsto que solo apareciera en un número. Stan Lee pensó que el nombre podía no gustar al código de cómics y sugirió al Castigador como alternativa. Conforme avanzaba la historia, Conway transformó al personaje de villano a antihéroe con problemas. Hubo más apariciones del Castigador en las páginas de Capitán América y Daredevil, hasta que finalmente consiguió su propia serie. Después de Lobezno, es el segundo personaje más longevo surgido de la Edad de Bronce de Marvel. De joven, Frank Castiglione quería ser cura. Siguió su vocación y entró en el seminario. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía perdonar a los que cometían pecados, un serio problema para un cura. Puso en duda su fe y abandonó la facultad de teología. Posteriormente se enamoró y se casó con María Falconio y se alistó en el ejército para mantener a su familia. Sirvió 2 trimestres en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Vietnam. Se entrenó en tierra, mar y aire. Alcanzó el rango de capitán y ganó numerosas medallas y distinciones. Frank estaba en su elemento, tan cómodo que se volvió a unir al cuerpo de forma ilegal bajo el nombre de Frank Castle durante un 3er trimestre. No solo luchó contra el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, sino también contra oficiales corruptos. Fue el único superviviente de un ataque del frente al campamento militar Valley Forge, por lo que el ejército lo envió de vuelta a Estados Unidos, y después de la guerra lo puso a cargo de una unidad de entrenamiento de operaciones secretas. Mientras estaba de permiso, llevó a su mujer y a sus hijos a pasar un día en Central Park y se encontraron en medio de un tiroteo de la mafia. Los mafiosos, que no querían testigos, dispararon a la familia. Frank sobrevivió al ataque que mató a su esposa y a sus hijos. Confió en que se haría justicia y la policía llevaría a juicio a los responsables, pero los policías corruptos que recibían dinero de la mafia se aseguraron de que esto no sucediera. Frank, destrozado y lleno de rabia, se encargó del asunto por su cuenta. Desertó del ejército y se escondió. Se vistió con su ahora conocido traje negro y buscó venganza contra los responsables de la muerte de su familia, pero no fue suficiente. A pesar de todos sus intentos y esfuerzos, Frank Castle también murió ese día con su familia. Ahora solo quedaba el Castigador. Durante años, ha luchado contra las organizaciones de criminales más conocidas, la mafia italiana, la mafia rusa y la yakuza japonesa.
y ha impartido justicia a su manera como justiciero, enfrentándose a delitos graves por drogas, tráfico de armas, blanqueo de dinero y tráfico de personas. El castigador está obsesionado, apenas le interesa nada aparte de su cruzada en contra del crimen. Sus métodos extremos le han valido muchos enemigos y pocos aliados. Cuando la mujer y los hijos de Frank Castle murieron a manos de los mafiosos, este ya era un soldado veterano con el mejor entrenamiento que el ejército americano podía ofrecerle, algo a lo que le dio buen uso en su cruzada contra el crimen. Castle se había unido al Cuerpo de Marines de Estados Unidos, pero también estaba cualificado para entrenar con otras ramas de élite de las Fuerzas Armadas. Cuando pasó un tiempo en la Academia de Entrenamiento Militar, añadió a su entrenamiento básico el aprendizaje avanzado del uso de armas de fuego, combate cuerpo a cuerpo, despliegue rápido y tácticas de combate de infantería. Tras graduarse en el curso de Fuerzas Especiales del Ejército y de Patrulla de Reconocimiento Militar, que perfeccionaron sus habilidades de camuflaje, vigilancia y operaciones en zona selvática. También aprendió el oficio de asesino y perfeccionó sus habilidades para interrogar, bastante útiles en conflictos poco convencionales. Los marines de Estados Unidos estaban estrechamente vinculados con la Marina y Frank también se entrenó en demoliciones y combates de buceo con el grupo Underwater Demolition Teams y la reciente unidad de infiltración por tierra, mar y aire de la Marina. En el transcurso de la Guerra de Vietnam, se entrenó con el Servicio Especial de Aire de Australia, donde le enseñaron tácticas de aviación y la técnica halo de despliegue en paracaídas. Castle es un gran combatiente cuerpo a cuerpo, entrenado en numerosas variantes de artes marciales, como el Nash Ryu Jujutsu, Ninjitsu, Karate Shoren Ryu, Hwang Do y Chin Na. Tiene un manejo perfecto de habilidades de lucha con cuchillo y prefiere el uso de la daga propia del Cuerpo de Marines, la multifuncional Ka-Bar, al de la daga de comando. Frank Castle es un estratega natural con experiencia en contiendas. Siempre lo supera en el número, aunque no necesariamente en armamento, por lo que hace uso de tácticas de emboscada y se dedica a infundir temor. Emplea técnicas de infiltración para saquear a sus enemigos y después usa sus armas, dinero y suministros contra ellos. Siguiendo el ejemplo del arte de la guerra de Sun Tzu, Castle no deja de moverse y posee una serie de casas y vehículos en y alrededor de Nueva York, incluidos unos furgones militares blindados que sirven de bases móviles de sus operaciones. También es dueño de numerosas extensiones de tierra en zonas remotas y portador de un gran número de identidades falsas y cuentas bancarias. Emplea dinero que sustrae de empresas criminales en sus operaciones. Durante un breve periodo de tiempo, recibió fondos de Trust, una misteriosa organización financiada por ciudadanos ricos preocupados por el aumento del crimen. Lo proveyeron de armas, tecnología y dinero para su campaña. Frank también reconfigura las cosas que quita a otros para usarlas él, incluidas las bombas y el planeador del Duende Verde, así como varias armas de SEAL. Aunque prefiere trabajar solo, el castigador ha colaborado con varios cómplices a lo largo de los años. David Linus Lieberman, conocido como Microchip, era un pirata informático. Cuando los delincuentes asesinaron a su sobrino, usó sus habilidades en inteligencia artificial para ayudar al castigador a construir artilugios avanzados y a sanear sus finanzas. Sin embargo, se mostraron en desacuerdo en lo concerniente a los métodos cada vez más violentos del castigador, y poco después Microchip murió en una explosión. Stuart Clark era un ingeniero con antecedentes criminales y una inclinación por los trajes poderosos y los exoesqueletos. Acabó colaborando con el castigador como consecuencia de la guerra civil de los superhéroes. Cuando descubrió que el castigador había matado a su novia, planeó la venganza, pero este se enteró de que Clark cumplió condena por matar a un policía y ambos tuvieron un violento enfrentamiento que dejó a Clark con tantas cicatrices como al villano Puzzle. Henry Russo conoció al castigador tras la invasión Skrull, cuando Castle estaba en pleno enfrentamiento con Norman Osborn.
Henry lo salvó cuando el vigía casi lo mata, y juntos acabaron con muchos de los criminales que ayudaban a Osborn. Pero cuando el castigador descubrió que Henry era el hijo de Puzzle, se distanció de él. El castigador no ha salido ileso de sus batallas en contra del crimen. Tiene muchas cicatrices, tanto físicas como psicológicas, e incluso ha pagado el precio más alto. Esta máquina de matar es responsable de la muerte de unos 2000 delincuentes violentos. Ni la cárcel ha impedido que lleve a cabo su misión. Cuando Daredevil lo arrestó en los inicios de su cruzada, el castigador acabó encerrado en el centro penitenciario de la isla de Rikers. Allí continuó su cruzada, enfrentándose a un preso detrás de otro y cobrándose la eterna enemistad del bandido Puzzle. En la calle, el castigador amplió su objetivo no solo a los bandidos responsables de la muerte de su familia, sino también a los traficantes de drogas, terroristas extranjeros y otros malhechores. Conforme su guerra contra el crimen se volvía más y más violenta, también lo hacía él. Tal vez el mejor ejemplo de todo esto sea cuando mató a la familia de delincuentes Nucci. Eliminó a los 3 hijos de Ma Nucci antes de encargarse de la matriarca. Un enfrentamiento en un zoo acabó con esta siendo atacada ferozmente por unos osos polares. Sobrevivió, pero el castigador regresó para acabar el trabajo y encerró a la mujer herida en un edificio en llamas. Microchip, el único amigo del castigador y especialista en armas, actuaba como la voz de la razón, como freno para el comportamiento excesivo del justiciero. Microchip acabó pensando que el castigador había perdido la correcta percepción de la realidad. Delató a su amigo ante las autoridades con la esperanza de reemplazar a Frank Castle con un nuevo castigador, el ex-marine Carlos Cruz. Castle prometió vengarse, pero antes de cumplir su juramento, el villano Piedra Filosofal mató a Microchip. El castigador se quedó reflexionando sobre si habría sido capaz de matar él mismo a Microchip, pero una cosa estaba clara, ahora estaba más solo que nunca. En la invasión fallida de los Skrull, el trastornado Norman Osborn se convirtió en uno de los individuos más influyentes y potencialmente peligrosos de los Estados Unidos. La solución del castigador era asesinar al antiguo Duende Verde, pero el vigía todopoderoso interceptó la bala. Con la determinación de acabar con el reinado oscuro de Osborn, el castigador sitió el imperio clandestino del villano. En represalia, Osborn añadió al castigador a su lista, un registro de los individuos que planeaba erradicar. Osborn contrató al encapuchado para eliminar al castigador, y el mafioso usó sus poderes mágicos para resucitar a un gran número de villanos muertos, incluido Microchip, para que lo mataran. No obstante, acabar con el castigador era más fácil de decir que hacer, y el justiciero le devolvió el golpe al encapuchado. En una lucha final, este propuso al castigador resucitar a su esposa y a sus hijos si lo dejaba libre. El castigador se encontró cara a cara con su familia resucitada y quedó traumatizado por la experiencia. Decidió incendiar las catacumbas del encapuchado y devolver a sus familiares a la paz del más allá en lugar de permitir que los usaran como armas en su contra. El castigador se quedó roto, tanto en cuerpo como en alma, y resultó una presa fácil para Norman Osborn. Sobrevivió a un ataque aéreo, pero no pudo derrotar al asesino de Osborn, el cruel Daken. La batalla más violenta a la que el castigador se enfrentó en su vida acabó con la muerte del justiciero y su cuerpo descuartizado arrojado en una calle. La guerra del castigador parecía haber finalizado. El castigador estaba muerto. Tras intentar sin éxito aniquilar al último héroe estadounidense y antiguo Duende Verde Norman Osborn, Frank Castle se enfrentó a su destino a manos del hijo de Lobezno, Daken, conocido como Lobezno Oscuro. Ahí comenzó uno de los episodios más extraños de la torturada existencia del castigador. Durante años, Frank Castle había llevado a cabo una guerra en contra de los monstruos de los bajos fondos criminales. Ahora tenía otra guerra: luchar en contra de un hombre que se le parecía mucho, que también había perdido a su familia a manos de unos monstruos y deseaba venganza. Pero esta vez, Frank Castle
tenía que luchar junto a los criminales para salvar a los monstruos, unos monstruos como él, monstruos como Frankencastle. Tras la derrota de la invasión Skrull, Norman Osborn se convirtió en el líder de Hammer, sucesora de Ciel. Cuando el castigador intentó matarlo, ordenó a Daken, el hijo mutante de Lobezno y miembro de los Vengadores Oscuros de Osborn, que acabara con él. Daken venció una brutal batalla sangrienta a muerte y lanzó el cuerpo descuartizado de Castle a la calle desde un tejado. El hombre cosa encontró sus restos y los llevó a la metrópoli de los monstruos, un refugio subterráneo bajo la ciudad protegida por la Legión de Monstruos, formada por el vampiro Morbius, Jack Russell, el hombre lobo, Manfibio, el hombre cosa y la momia. La metrópolis de los monstruos necesitaba a alguien con experiencia militar como protección frente a las fuerzas especiales japonesas de los cazadores de monstruos, lideradas por Robert Helsward, provisto de una armadura robótica. Con ese fin, Morbius restauró y reanimó a Castle, convirtiéndolo en la forma monstruosa Frankencastle. Al principio, el asesino se sintió repugnado por su situación, pero la muerte de un joven moloide animó a Frankencastle a guiar a la legión de monstruos en contra de los invasores de Hellscar. Hellscar capturó a Morbius y a Manfibio y robó la gema de Blowstone, la gema de sangre, un artefacto demoníaco que Morbius tenía en su poder. Esta confería fuerza e inmortalidad a su portador, y Hellsward la quería para arreglar su cuerpo disecado, incluso al coste de la ira y la locura que eso le conllevaría. Frankencastle los siguió a la base de Hellscar y se abrió paso entre cientos de nazis muertos vivientes en su búsqueda. La lucha los envió a las entrañas del infierno, donde el cuerpo, de nuevo unido de Frankencastle, empezó a fallar, pero antes dejó a Hellscar atrapado en el limbo. Morbius usó la gema de sangre recuperada para salvar a Frankencastle y regenerar su cuerpo. Tras satisfacer su deuda con la Legión, llegó la hora de vengarse. Con la gema de sangre incrustada en el pecho, Frankencastle siguió a Daken hasta Tokio. El factor de sanación de este y la gema de sangre de Frankencastle consiguieron que la batalla fuera larga y sangrienta. Daken logró arrancar la gema del pecho de Frankencastle e implantársela en el suyo, lo que aceleró su factor de curación, pero mutó su cuerpo, en el que aparecieron unos horribles tumores. Llegó entonces Lobezno, se la arrancó y le contó a Frankencastle que había estado luchando con su hijo. Frankencastle se marchó a la isla de los monstruos para recuperarse, y su cuerpo se reparó y rejuveneció bajo la influencia de la gema de sangre. Elsa Blowstone, la antigua guardiana de la gema, fue a recuperarla, pero Castle no iba a entregársela y ya estaba preparado para luchar por ella. La momia viviente le advirtió de que estaba sucumbiendo a la influencia maligna de la gema de sangre, por lo que acabó devolviéndosela de mala gana. Sanado, regenerado y vivo una vez más, Frank Castle regresó a Nueva York a proseguir su lucha. Aunque Castle suele trabajar solo, se unió al nuevo equipo de los Thunderbolt cuando el general Thaddeus Ross se puso en contacto con él. El equipo estaba formado por algunos de los asesinos más letales del mundo: Elektra, Masacre, el Agente Veneno y Hulk Rojo. Cuando Ross permitió a cada miembro elegir una misión, Castle eligió eliminar a una familia criminal de Nueva York, los Paguro. Finalmente, el castigador abandonó el equipo y volvió a ser un justiciero en solitario. Como antiguo marine, Castle siempre había sentido un gran respeto por el Capitán América, así que cuando Steve Rogers tomó el control de los Estados Unidos, convenció a Castle para que trabajara para él, eliminando a los enemigos de Hydra. Cuando se reveló que este Rogers era un malvado doble, Castle se dio cuenta de que había cometido un gran error, quizá el peor de su vida. Poco después de la caída de Hydra, Nick Furia Jr. pidió a Frank que robara la armadura de Máquina de Guerra y la utilizara para acabar con el general Petrov, un dictador que se había hecho con el poder en Chernaya. Castle libró una guerra en solitario contra las fuerzas de Petrov y acabó matando al dictador.
Castle regresó a casa y utilizó la armadura de máquina de guerra para continuar su guerra contra el crimen. Unió fuerzas con la Viuda Negra y el Soldado de Invierno para intentar impedir que Hydra, comandada por el Barón Zemo, libere al malvado Steve Rogers, ahora encarcelado, pero Iron Man y Jim Rhodes se lo impidieron y convencieron a Castle para que se rindiera. De camino a la cárcel, Castle fue liberado por sus dos aliados. Tras la Guerra de los Reinos, Castle ayudó a unos huérfanos de guerra a vengarse cazando a los monstruos que habían matado a sus familias. Más tarde, el Barón Zemo consiguió la ayuda del alcalde Fish en un intento de dar caza al castigador. Fran tenía su propio equipo que lo estaba ayudando, compuesto por Rachel Cole, Viuda Negra, Destructor Nocturno, Caballero Luna y Motorista Fantasma. Frank derrotó a Zemo, que terminó muriendo a manos de Fantasma a las órdenes de Fish. Ahora Castle tenía a Fish como objetivo. Sin embargo, Nick Fury Jr. tenía su propio equipo de héroes para pararle los pies a Frank. La Viuda Negra le rogó a Frank que se retirara, pero este se negó. Entonces Natasha, accidentalmente, lo derribó de la Torre Fish. Sin embargo, su cuerpo nunca fue recuperado, ya que fue salvado por el Motorista Fantasma. Más tarde, formó parte de los Salvajes Vengadores junto a Conan, Lobezno, el Dr. Voodoo y Elektra para detener a Kulangat, quien había convocado al dios de la médula. Después el Doctor Extraño separó a los héroes en dos grupos. El Castigador, Viuda Negra, Lobezno, Elektra y Damon Hellstrom acabaron con los acólitos del hechicero Kulangat en la Tierra, mientras que el otro grupo recuperaba el ojo de Agamotto. Castle fue detenido por los Vengadores y enviado a Ravencroft, donde ayudó a repeler un ataque de los Indeseados, unos vampiros mutantes, ayudando a Misty Knight antes de escapar. Castle se unió más tarde a la Mano, con la esperanza de utilizar la organización para su guerra contra el crimen. Se convirtió en el Puño de la Bestia, y la Mano resucitó a su esposa para asegurarse su lealtad. El nuevo papel de Frank le enfrentó a Ares y a sus apóstoles de la guerra. Ares casi mata a Frank en un encuentro temprano, pero el Castigador, fortalecido por el poder de la Bestia, el maestro demoníaco de la Mano, mató más tarde a Ares. Cuanto más mataba al Castigador, más control adquiría la Bestia sobre él. Estuvo a punto de ser consumido por el poder de la Bestia, pero cedió cuando estuvo a punto de matar a un niño. Fue entonces cuando decidió que su guerra había terminado e intentó volver con su esposa. Lobezno, el Doctor Extraño, la Viuda Negra, el Capitán América y el Caballero Luna se enfrentaron a Castle antes de que pudiera hacerlo. Extraño utilizó la brujería para intentar eliminar el poder de la Bestia en Castle, que resultó gravemente herido luchando contra los héroes. Castle regresó a la Ciudadela de la Mano con su esposa. María se había enterado de lo sanguinario que se había vuelto desde su muerte y estaba horrorizada por la matanza que había hecho en nombre de sus hijos. Se enfrentó a Castle y le disparó 2 veces, dejándole morir y marchándose con la mitad de su fortuna y embarazada. Afortunadamente para el Castigador, aún quedaba algo del poder de la Bestia, suficiente para mantenerlo con vida hasta que los héroes vinieron a por él. Lo llevaron al Sanctum Sanctorum de Extraño, pero antes de que pudieran decidir su destino, Castle invocó el poder de la Bestia por última vez y desapareció. Fue transportado al Reino Salvaje, un reino místico lleno de fuerzas mágicas, donde intentó utilizar su violencia para salvar a los demás. Con Frank Castle en el Reino Salvaje, un nuevo castigador ocupó su lugar. Joe Garrison era un agente retirado de S.H.I.E.L.D., un especialista de operaciones secretas que intentaba dejar atrás un pasado violento. Cuando su familia fue asesinada por un asesino conocido solo como el Eslovaco, Joe utilizó sus habilidades mortales para localizarlo. La prensa pronto lo apodó el Castigador, cuando se vio que su armadura era similar a la de Castle. Tras matar al eslovaco, Garrison continuó su guerra, intentando localizar al hombre que había enviado al eslovaco a matarle.